Bueno, nuevamente, buenas noches. El Señor les Buenas bendiga. noches. Buenas noches. Buenas Vamos a noches. comenzar entonces también la Buenas transmisión noches. de YouTube para las personas que de pronto no puedan ingresar a la sala y también pues para dejar registro del encuentro de esta noche para luego estar repasando o para las personas que no nos puedan acompañar. Bueno, vamos a comenzar entregando nuestras vidas en las manos de Dios, este encuentro. Algunos vi que estaban ahorita tomando un buen alimento de cena. Ya viene el plato fuerte que es la palabra de Dios, el alimento suculento que llenará Sí, nuestro cuerpo, el más rico, el más rico. el más delicioso de todos. Entonces vamos a comenzar entregándonos en las manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz del Espíritu que sea el protagonista en esta noche, que tome nuestra mente, que tome nuestros corazones, que tome nuestras vidas. Sabemos que cada 8 días nos encontramos con mucha alegría en el corazón, que cada día el Señor nos regala la experiencia de su amor de manera especial hoy, con el tema que vamos a ver, que nos tiene preparado este manjar delicioso desde hace muchos siglos, preparó con su palabra para que nosotros alimentemos nuestro corazón, para que nos alegremos en su salvación, como dice el salmista, devuélveme la alegría y el gozo de tu salvación. Pedimos que el Espíritu Santo pues prepare también nuestro corazón para que sea tierra fértil. Sabemos también que hoy nos conectamos en el espacio y en el tiempo. Muchas personas van a estar escuchando este encuentro por medio de la grabación de YouTube porque no nos han podido acompañar, pero los que estamos conectados en este momento también es el Espíritu Santo, porque para Él no hay espacio ni tiempo. Ahorita escuchábamos desde diferentes lugares del mundo, desde Nueva York hasta el Cono Sur. Estamos conectados como si estuviéramos en un mismo lugar porque estamos habitando en la presencia de Dios. Que el Señor pues abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que el Señor prepare nuestro corazón, que abra los oídos de nuestro corazón para que este encuentro y cada día por medio de las palabras que se nos dan, de las tareas que se nos ponen, podamos seguir creciendo, fortaleciéndonos en el amor del Señor, robusteciéndonos en la fe. Y que este canto pues nos inspire y nos motive, que este canto sea como ese aceite que va calentando el motor de nuestra alma. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Digámosle a Jesús que confiamos en Él. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver y sin entender, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Levanta tu voz para cantarle a Jesús, confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Dice la palabra de Dios que el que confía en el Señor no quedará defraudado. Confía en el Señor. Nos dice en su palabra en Primera de Pedro: dejen todos sus afanes y preocupaciones en manos del Señor, que Él se interesa por ustedes. Dios se interesa por ti. Dios conoce tu corazón.
Dios sabe lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú necesitas. Simplemente dile al Señor: confío en ti, me abandono en ti, me pongo en tus manos. Con lo que estoy viviendo, con las circunstancias que están pasando actualmente en mi vida, desde esta realidad, te digo: confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Digámosle al Señor: Jesús, yo confío en ti. Confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver y sin entender, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Quiero invitarte a que coloques la mano en tu corazón. Coloque la mano en tu corazón. Confía en el Señor. Dile a Jesús: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Jesús. Díselo con tus palabras. Abre tus labios. Díselo al Señor. Él está aquí. Díselo, exprésaselo. Jesús, yo confío en ti. 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 Yo confío en ti. Yo confío en ti, mi Jesús. Yo confío en ti. Confío, yo confío en ti. Con mi corazón, sin reservas, sin condiciones, aún sin ver, sin entender, Jesús, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Jesús. Jesús. Mis hermanitos, qué dicha volverlos a tener reunidos. Sean todos bienvenidos a este hermoso curso bíblico. Desde los distintos lugares del mundo estamos en un mismo corazón. Bienvenidos, y me alegra la perseverancia, ¿sí? Porque la verdad es que el Señor siempre quiere vernos todos los martes acá. La cita es con Él. Y contaba la historia de alguien, de un santo, ¿no? Que el Señor le hizo una revelación, que él se propuso a cumplirle una cita todos los días, que era la oración personal, pero había días que no le cumplían. Entonces un día le reveló y dijo que cada vez que no le cumplía la cita, él derramaba lágrimas, le daba tristeza de que le hicieran un plantón, porque antes de que nosotros lleguemos a la cita con Dios, él llega primero, él está primero que nosotros. Entonces, la verdad que eso me quedó impregnado. Yo me imaginaba esas lágrimas que le rodaban por las mejillas de saber que quedó solito, y la persona que se había comprometido o que le había invitado, que todos los días en su biblioteca tendría un cuarto de hora para dialogar con él. Entonces, muchas veces nosotros espiritualmente nos falta eso, ¿sí? La perseverancia, como que nos olvidamos que Jesús nos está esperando. Y qué bonito, mire cómo estará Jesús, es aquí sonriéndonos, ¿sí? De saber que le cumplimos la cita a pesar, porque eso siempre se presentan dificultades. Entonces, hermanitos, hoy ya pasamos, la semana pasada hablábamos sobre, no la pasada, las dos últimas intervenciones del curso bíblico, se trataba, a ver que alguien me responda, ¿de qué se trató la enseñanza pasada? Porque es bueno recordar, a ver,
A ver si se acuerdan. De la salvación. Muy bien, la salvación, la salvación. No, mejor dicho, estos alumnos sí están, pero pilas, porque el amor de Dios también quedó muy bien grabado. Y la salvación. Ahora otra preguntita. Mire, créame que hacer esos videos diarios, eso es un trabajo duro. Ustedes lo ven a 3 minutos, pero eso gasta uno hasta 2 días haciendo un solo video. Entonces, yo digo, Señor, que ojalá las personas lo aprovechen y para que afiancen más la enseñanza, porque es que lo de hoy es como, ¿qué le dijera? Como algo general, pero después hay que, como cuando uno va al médico, ¿sí? El médico le diagnostica a uno las cosas, pero después lo manda al especialista. Entonces, cada video es como una especialización, como el especialista Jesús, que va mirando las distintas áreas. Entonces, ojalá tengamos esos cuadernos bien bonitos, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, de los que están acá en esta noche, ¿qué versículo fue el de memorizar? A ver si hay... yo sé que todos ya saben el versículo, todos ya lo saben. Efesios 2.8. ¿Sí qué dice? Él dice que nosotros somos salvos por la fe. Sí. Pero además de eso, no es que porque tenemos fe ni nada, sino porque Dios permite que nosotros tengamos esa fe y por esa fe en Él y en sus mandatos y hacer lo que Él dice en sus mandatos, entonces somos salvos. Bueno, sí, ya se adelantó a la enseñanza que hoy empezamos, porque es el versículo bíblico de la salvación. Sí, dice, está muy bien, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí se lo aprendieron, ¿no? Y luego el 17 dice que Él vino no a condenar al mundo, sino a salvarlos. Ese era el versículo que tenían que aprenderlo. A ver, ¿quién ya lo aprendió? Porque todos los días se pasaba ese versículo. San Juan 3:16. A ver, ¿quién lo sabe? Que recuerden, a ver. Dígalo, sí, hermanita, dígalo. San Juan 3:16. Pues Dios amó Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Que para todo el que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Eso, mire, qué manera de aprender, ¿no? Estamos muy bien en el curso. El 17 dice, que también es importante, dice, porque Dios no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Ahí está el secreto del resumen de toda la enseñanza de pasada que ya terminamos. Entonces, hoy ya iniciamos la fe. Muy bien. Entonces, leamos un versículo bíblico. Jaime, me hace el favor, un versículo, el que el Espíritu Santo le coloque en este momento, es que hay varios, ¿no? Pero entonces, empecemos, porque es que en este momento todos son lindos, pero el que el Espíritu quiere empezar la clase. Dice Hebreos 11:1, pues la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahí está el secreto, hermanitos, de la fe, porque muchas personas quieren recibir el milagro y como no lo tienen al día siguiente o al mes siguiente, entonces se desaniman. Por eso la fe también tenemos que no desanimarnos, perseverar. Siempre el Señor nos va a hablar de perseverancia. Porque, por ejemplo, las novenas que se hacen, uno nota que empiezan por decir 20,000 personas y terminan en 18,000, 2,000 personas se quedan en la mitad de la perseverancia. ¿Y qué tal que el Señor llegue el último día? Porque Él pasa los 9 días repartiendo las bendiciones. Y le tenían, por ejemplo, asignada a Margarita de Nueva York. El 9º día, ahí ya llega la descarga de bendiciones para Margarita. Y Margarita se retiró en el 6º día, pues muchos pierden la bendición porque falta la fe, la perseverancia. Que entonces ya al 3er día, como no vio el milagro, entonces ya no, eso falta a la fe. Por eso este versículo es importante memorizar. Hebreos 11:1 dice, fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Uno espera el milagro con fe,
por la fe, pero no porque uno ya vea el resultado. Los resultados se ven es por medio de la fe, como dice en Romanos, vamos a escuchar Romanos 10:17, que nos dice también, nos habla de la fe, ¿sí? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. La importancia de escuchar palabra de Dios. Entre más palabra de Dios yo escuche, por ejemplo, ustedes que todos los días son fieles con la palabra que da vida, pueden decir, no, es que lo dicen, es que mi vida ha cambiado. Yo hablo con la gente y me dice, mire, si supiera que todo cambió para mí, pero para bien. ¿Por qué? Porque en la medida que yo escucho palabra de Dios, la fe va aumentando, va aumentando. Y si mi fe, el mismo Jesús dijo, cuando se le presentó a aquella mujer, la mujer cananea, ¿no? Y le suplicaba y Jesús decía que no, acuérdese que el Señor dijo que las migajas, entonces ya hablaba de los perros que recogían las migajas. Entonces ella se sentía en ese momento que cuando sea fuera las migajas, y Dios, el Señor Jesús le agradó tanto que dice, uy, no, la felicitó por la fe. Y dice, es cuando termina diciendo el versículo, conforme sea tu fe, así serán, y lo mismo con el centurión, así serán las cosas que te sucederán. Muchas veces no tenemos los resultados de nuestra oración, porque nuestra fe es muy pequeñita. Y este curso bíblico va a aumentar la fe, porque si todos los días hacen la tareita, el ejercicio que se hace, ustedes inconscientemente van aprendiendo palabra de Dios y la fe va creciendo. Por eso el curso bíblico les va a ayudar a crecer en su fe para conseguir los milagros. Jesús dijo así, el que conforme sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Y muchas veces no sucede nada. ¿Por qué? Porque nosotros no perseveramos. Fe es certeza, es el versículo bíblico a aprender esta semana. Hebreos 11:1. Fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Tú no es. Cuando una persona está en embarazo, una mujer, a los 2 meses, mejor dicho, al mes ni siquiera la mamá sabe que tiene una criaturita, pero ya existe, ya existe. Ese fruto se va a dar a los 9 meses, ¿sí? Existe. A los 4 meses ya empieza, a los 3 meses ya empieza a notarse. Los demás tampoco se dan cuenta, pero ya existe esa vida. Así es engendrar una oración. Esa es la fe. Engendrar una oración que va a dar resultados en el tiempo. Conforme sea nuestra fe, así serán las cosas que nos sucederán. Entonces, la fe, hermanitos, produce milagros. Y por eso empezamos hoy ya la continuación de las enseñanzas que estamos dando acá, que se llama la fe. Todo va hoy y dentro de 8 días se va a tratar sobre eso. Entonces, hermanitos, qué bonito que ojalá ustedes motiven a otras personas que se inscriban al curso, que va a empezar el 19 de septiembre. Tan pronto termine mi hermanito este encuentro, ¿sí? Enseguida continuamos con los nuevos. Ojalá inviten a más personas, que familias digan, no, este curso es interesante porque uno aprende mucho, y es que entre más aprenda, la fe crece más y los milagros, llegan más milagros, hermanitos, porque a la gente le gusta buscar los milagros. Pero mire el secreto, la fe. Ahora, la fe en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. Si yo no escucho palabra de Dios, ¿qué están haciendo en este momento ustedes? Escuchando palabras de Dios. Pero hay personas que no escuchan a Dios, sino quieren a toda hora hablarle, Señor, mire el milagrito que necesito, y mire que no se me soluciona, y mire, oye, le hablan a Dios, pero ¿cómo va a crecer su fe? Si solamente la oración es un diálogo, pero lo convierten en un monólogo. Por eso, si no se escucha, yo repito mucho en las Buenas noches con Jesús, en esta frase que le estoy diciendo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no, es la palabra de Dios la que dice. Entonces, entre más escuchemos palabra de Dios, ojalá repetirla y repetirla, porque en la medida que yo repita, va quedando grabado en el corazón, porque hay que bajar la palabra de Dios al corazón. Bueno, entonces sigamos, porque ya el tiempo ya no me queda. Yo misma me estoy disciplinando porque en 8 días me demoré mucho, ¿sí? A mí me encanta hablar, ¿sí? Entonces, los versículos que nos hace falta, dos nomás, para poder ya dar el tiempo a Jaime para que él hable, ¿sí?
Porque Entonces, para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. muy bien, hay que buscar a Dios de corazón. Él recompensa, pero ¿sabe qué recompensa? Tengamos fe en Dios, que la tengamos no en el amuleto, ni en la mata de sábila, ni tantas cosas, sino en Dios. Y por eso dice que Él recompensa. En otras palabras, la oración es contestada. Nadie se queda sin recibir la respuesta, pero hay que tener fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener la fe y ya les di el secreto. Terminamos con este versículo. Si nos queda algún versículo ahí, para... Claro que sí. En Efesios 6 dice: el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Muy bien, la fe es la que es como ese escudo que no deja que Satanás venga a debilitar la oración, la respuesta a nuestras oraciones. Mis hermanitos, qué bonito es aprender estas cosas y con palabra de Dios. A mí me encanta la palabra de Dios porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice en la palabra de Dios que conforme sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Y que sin fe es imposible agradar a Dios, es el versículo que no se les va a olvidar. Yo repito mucho para que se nos quede grabado, porque entre más se repita, la palabra de Dios va quedando en la memoria y después va bajando el corazón. Y en Romanos, que esa me encanta ese versículo, que ojalá lo aprendamos esta noche, el 10:17 dice que léalo, escúchelo, porque tanto mi voz de pronto no les queda bien grabado. En cambio, escuchar una voz y otra nos queda grabado, y yo siempre repito mucho la palabra de Dios para que quede grabado en nuestros corazones. A ver, Jaimito. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya lo aprendieron, ¿no? La fe viene por el oír, ¿y qué más? Díganlo. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien. La fe viene por el oír y la fe viene a la palabra de Dios. Eso, pero qué memoria, qué memoria. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros, en Cristo Jesús. Entonces este video nos ayudaba como a ambientar un poquito más el tema. Yo quiero leerles un texto del Evangelio según San Juan. Dice el capítulo 6 de San Juan,
Vamos a leerlo desde el 22 en adelante. Dice, al día siguiente, la gente continuaba en la orilla del lago. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Otras barcas llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se dieron cuenta y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron en la orilla y le dijeron, Maestro, ¿cuándo has llegado acá? Jesús les contestó, les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es ese alimento que trae el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre lo ha acreditado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Jesús les respondió, esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense este texto bíblico que nos pone en contexto, ¿sí? Nos pone en contexto un poquito dentro de lo que habíamos dicho, ¿sí? Fíjense que nosotros, ¿sí?, creemos en un Dios que creó el cielo y la tierra, que creó el universo, que estos ojos pueden contemplar la gloria de Dios en las estrellas, en la naturaleza, pero sobre todo creemos que en el principio de todo está el amor. Esa es la base de todo lo que hemos venido hablando, que Dios es amor y que nos ama tanto que no se guardó ni siquiera a sí mismo, sino que se hizo hombre para morir, para vencer la muerte, la maldad, el pecado, para mostrarnos un camino que nos conduce a la salvación, a la eternidad. Entonces ahí nos damos cuenta, fíjense eso, Dios todo lo puede, pero fíjense que nosotros tenemos que dar ese paso, ¿sí? Si Dios creó el universo, pues sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero nosotros no creemos en los milagros, creemos en el Dios que todo lo puede y que obra milagros. ¿Nos damos cuenta de la sutileza? ¿Sí? Nosotros no creemos en Doña Milagros, creemos en Jesucristo, que es capaz de hacer cualquier cosa, porque para Él nada es imposible. Digámoslo así, no creemos en algo o en una cosa, creemos en alguien que nos ha amado desde la eternidad. Y entonces aquí es donde viene lo que nos hace sumergirnos en el misterio de la fe. Fíjense, si lo primero es el amor, ¿sí?, el amor de Dios que sale a nuestro encuentro, el amor de Dios que hace todo lo posible para que vivamos en Él y de Él, para que permanezcamos en ese amor, para que no seamos desdichados, infelices, desgraciados, malditos, sino para que seamos bendecidos, para que vivamos en la paternidad, para que vivamos como hijos de Dios. Viene la otra parte. ¿Saben cuál es la otra parte? La otra parte está en lo radical del amor. Lo radical del amor es la libertad. Y entonces la fe, la iglesia la entiende como una respuesta. Dios que nos dice, te amo, lo doy todo, hasta mi propia vida. Pero Dios espera de ti. Ahí veo a Aida Costa, María del Carmen Cifuentes, Marilyn, Nubia, Aida y las demás personas. Dios espera de ti que tú le respondas. Esa respuesta es la fe. Y esa respuesta es lo más íntimo y profundo de cada uno de nosotros. ¿Sí? Allí se juega toda la vida. Ahí se juega toda la existencia. En ese momento definitivo, cuando uno le dice, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo. Te recibo. Este encuentro lo vamos a terminar con ese momento precioso. Renovar nuestra fe, diciéndole a Dios, te recibo, porque Él está golpeando. Toc, 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 toc. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta de tu corazón. Está llamando. Está llamando como aquel galán amante que está golpeándole las puertas del corazón.
a su amada palabra. Así es Dios, caballeroso, tierno, paciente. ¿Sabes desde cuándo te ha estado llamando? Desde la eternidad. Así, toc, toc, toc. Y nosotros ocupados en la vida con tantas cosas, ¿no? Y el Señor golpee, 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 y uno haciéndose loco por allá, y el Señor golpee, golpee, ábreme las puertas de tu corazón. Dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él, y él conmigo. ¿Sí? Por eso ya hablábamos de alimento. ¿Sí? El Señor nos tiene un alimento y es su mismo amor, ese es el alimento para nuestra alma, el alimento que verdaderamente sacia. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Yo qué tengo que hacer? Dice, ábreme las puertas, respóndeme. Y eso es lo que se llama fe. Lo sintetizamos en una palabra. Hay muchas maneras de entenderlo y hoy vamos a entender. Pero si ustedes le preguntan a este servidor de ustedes, para la iglesia, ¿qué significa la fe? Para la iglesia la fe significa una respuesta de amor. Porque como dice Teresa de Ávila, amor con amor se paga. ¿Sí? Dios lo ha hecho todo, lo ha dado todo. ¿Sí? Se ha desbordado hasta su última gota de sangre. No renuncia a nuestro amor. Pero lo que nos pide es que nosotros le respondamos, así como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Y que creamos en Él. Fíjense lo que nos decía el video. Creer que Dios existe, la filosofía, otras religiones, otras experiencias, pero una cosa es eso, como por ejemplo yo ahorita que tengo a mi papá con pie diabético, entonces le hago las curaciones y toda la cosa, yo sé que mi papá existe, pero otra cosa es que yo le crea a él cuando me diga mi hijo, por ahí no, ¿sí? Y yo, pero mi papá, ¿qué va a saber? Entonces yo me voy para otro lado, ¿sí? No. Porque en un acto de amor mi papá trata de mostrarme el camino, yo le creo a él, entonces la sutileza, una cosa es creer que Dios existe, otra cosa es creerle a él, creer en su palabra, que lo que él me dice me va a llevar a la dicha, la felicidad. Entonces, eso es lo que significa. Fíjense que ahorita mi mamá hablaba de un diálogo, ¿sí? Y un diálogo pues es la comunicación de dos. Lo lindo de esto es que Dios no nos comunica solo palabras, sino que nos comunican estas palabras su vida, se da a sí mismo, se entrega a sí mismo en su palabra y nos da su Espíritu Santo además. Lo único que Dios nos pide es que lo acojamos, le digamos como la Santísima Virgen María, sí, te recibo como mi Señor y Salvador. Y hoy vamos a aprendernos, como hace 8 días, a partir de unas palabritas y de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces cuadernito y lápiz, yo les voy dictando los textos bíblicos, los vamos proclamando como ahorita, ¿sí? Pero la tarea siempre será seguir paso a paso, diariamente, masticando, saboreando, degustando cada una de estas palabras. Y la invitación sobre todo, fíjense que sin fe no podemos ser salvos, porque Dios no nos va a obligar a que creamos en Él. ¿Sí? Dios espera una respuesta de amor en libertad de cada uno de nosotros. Y qué bello es eso. Qué bello porque el diálogo es ese Dios que dice te amo y yo que digo acojo tu amor, me dejo amar por ti. Y le respondemos y yo con ese amor también te amo. Y con ese amor es el que comunicamos a las demás personas. Entonces fíjense que amar en primera instancia significa creer. Entonces amar primero significa ¿qué? Creer. Aplicamos la sutileza, no creer que existe Dios, sino creer en la persona de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creerle a Él cuando nos habla en su palabra. Así tal vez no estemos de acuerdo, así tal vez digamos, sí, pero no, pero ¿cómo así? Créele. Eso le pasa a los niños, tienen que creerle a los papás. No coja por ahí, mijo, a mí me pasa mucho con mi hija Dulce María, ¿sí? Y ella como que no me cree muchas veces, entonces cuidado con eso y cuando, y una vez me la hizo, ¿sí? Porque yo le digo, ¿sí ves? Y una vez me la hizo y me dijo, ¿sí ves, papá? ¿Sí ves, papá? Y ella sabe el sí ves, y uno tiene que ir aprendiendo eso. El Señor nos dice, ¿sí ves? Créeme. Fíjense lo que dice entonces los que tienen cuaderno, vamos silenciando micrófonos, los abrimos y los apagamos para tener una buena comunicación. Dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Fíjense eso. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, creer, que la fe significa en primera instancia creer en Dios. ¿Sí? Segundo, para que nos lo vayamos aprendiendo, entonces, segundo, fíjense lo que nos dice aquí Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, primero, fe es creer. Segundo, fe es esperar. Fe es esperar. También dice la primera carta de San Pedro, 3:15, ojo para los que están anotando, repito los textos bíblicos, entonces, ya hemos visto el primero, Hechos 16:31, el segundo, Hebreos 10:23, y el que voy a decir ahora es primera de Pedro 3:15. ¿Sí? Dice, porque tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Fíjense eso, la fe siempre va a estar unida a la esperanza, siempre. La fe es nuestro principio donde acogemos esa palabra en el corazón. La fe es donde le abrimos las puertas del corazón a Dios. La fe es donde le creemos a Dios en su palabra y en la persona de Jesucristo, que Él nos salva. Pero la fe necesita de la esperanza, porque la esperanza nos impulsa a saber que a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las montañas que tenemos que cruzar, siempre al final llegaremos a puerto seguro. A pesar de las tormentas en alta mar, la palabra de Dios siempre nos llevará a puerto seguro. A pesar de que vengan las tinieblas, a pesar de que venga la cruz, la dificultad, la palabra de Dios siempre nos llevará a buen puerto, a resurrección, a victoria. Por eso la esperanza, en últimas, es la que nos mueve, ¿sí? La que nos dinamiza, la que nos invita a no rendirnos nunca, la que nos invita a fiarnos de la palabra de Dios y decir, sigo caminando, y si me caigo, me levanto, porque espero en el Señor, ¿sí? Dice también otro texto bíblico, los que esperan en el Señor son como las águilas, ¿sí? Porque renuevan su ropaje, su plumaje, y otra vez emprenden vuelo, ¿sí? La palabra de Dios nos invita siempre a tener esperanza, y la fe siempre va unida a la esperanza. Entonces, primero, ¿cuáles? ¿Fe significa qué? Primero, creer. Segundo, Esperar. esperar. Muy bien. Y entonces, tercero también muy importante. Esperanza. Ese es el segundo, no hemos dicho el tercero. Bueno, Ah, pero muy bien, muy bien. Esperanza. Eso, No, para que esperanza. el siguiente texto bíblico, Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Fíjense, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Entonces, la fe significa también fidelidad. Fidelidad. Y fidelidad también como respuesta. ¿Por qué como respuesta? Porque todo el Antiguo Testamento, según lo vimos hace como 2 clases en esa gran síntesis que nos hizo nuestra hermana Ligia, que es mi tía, esa gran síntesis de la Sagrada Escritura nos hablaba mucho de que Dios en cada uno de los momentos de la historia de la salvación, en cada una de las etapas que se fue recorriendo desde Adán y Eva, pasando por Abraham, pasando luego por Moisés, por los jueces, por el rey David, por los profetas, con sus promesas, Dios siempre fue fiel, aunque Israel era infiel. Dios siempre se mantuvo fiel. Yo voy a colocar aquí en el chat la palabra, los que puedan ver, la palabra en el Antiguo Testamento hebrea es emuná. Emuná. Ahí la escribí en el chat. Emuná tiene que ver con eso, con fidelidad, pero en primera instancia hace referencia a la fidelidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca ha renunciado a salvar a la humanidad. Dios nunca ha dejado de amar a la humanidad. Que Dios hizo alianzas con Israel y siempre fue fiel a esa alianza, siempre. Aunque Israel haya sido infiel, Dios nunca dejó de amar, Dios no cesó de amar a Israel. Y entonces emuná significa lo que es firme. Por eso hay salmos que dicen, el Señor es mi roca. ¿Por qué?
porque antiguamente las edificaciones que eran firmes, sólidas, eran de roca. Fíjense que hay un texto en el Sermón del Monte, que el Señor dice que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? El que tiene sabiduría construye sobre la palabra de Dios que es firme. Construye su vida en la fe, es decir, en el creer, en el esperar y en la fidelidad. Y dice que el que construyó sobre arena, vinieron las olas, vino la tormenta y esa casa se cayó. Lo que tal vez nos ha pasado a muchos de nosotros, que en la vida nos llenamos de orgullo y de soberbia vamos dejando a un lado a Dios, hacemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras empresas, no tenemos en cuenta a Dios, nos metemos en relaciones afectivas, en muchas cosas, y se nos caen los proyectos, se nos cae la casa, se nos cae la vida, porque no construimos sobre lo que era firme. Actualmente, esa palabra eres mi roca, podríamos decirlo algo así, tú eres mi cemento, porque hoy en día construimos sobre cemento, lo que un edificio firme tiene que tener concreto, algo firme, ¿no? Eso es lo que significa más o menos emuná, lo que es firme, lo que permanece, lo que perdura. ¿Y qué es lo que perdura siempre? El amor de Dios. Todo pasa, todo es pasajero en esta vida, ¿sí? Yo fui joven, pero ya, mire, ya ahí se va mostrando la pata gallina y va siendo pasajera la vida. Todo va pasando, ¿sí? Pero la palabra de Dios es fiel, permanente. ¿Sí? Lo que persevera al final es el amor de Dios no se mueve. Acuérdense que lo vimos en la primera sesión. Así se mueven las montañas, que es lo que bíblicamente nunca se movería. ¿Sí? Así se mueven las montañas. Mi amor por ti permanecerá, dice la Sagrada Escritura. Entonces, en primera instancia, emuná significa, hace referencia sobre todo a Dios, la fidelidad, pero también Dios nos invita a eso, a ser fieles. De ahí viene la palabra amén, de emuná. ¿Sí? Cuando uno dice amén, ¿sí? Está ahí haciendo alusión a esta palabra. Amén, lo que es firme. Por eso dice, así sea. O sea, que esta palabra permanezca. ¿Sí? Listo. Entonces, en primera instancia, la fe hace referencia ¿a qué? Primero. A creer. A creer. A creer. Que Dios existe. Creer, esperar, fidelidad. Esperar y fidelidad. La segunda. Esperar. Esperar. Es lo que nos mueve, a lo que nos impulsa a seguir caminando siempre, a no rendirnos. La esperanza. Tercero. Fidelidad. Eso es muy importante. Buscar siempre serle fieles a Dios. Por ahí levantó la mano. Ser fiel. Don Elizabeth había levantado la mano. ¿No? Ah, bueno, don Elizabeth, no te preocupes. Vamos entonces a compartir el otro texto bíblico que nos ayuda a seguir profundizando y comprendiendo qué es esto de la fe. ¿Qué es esto de la fe? Dice el Salmo 27.3, fíjense esto, el Salmo 27.3 dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Dice el Salmo 13, 5 y 6. Repito, Salmo 13, 5 y 6. Dice, pero yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantamos salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Entonces, cuarto, la fe es confiar. La fe es confiar. Entonces, fíjense, confianza es fiarse en, depositarse en, ampararse en, adherirse a, ¿sí? A abandonarse, ¿sí? Algo así que, como lo dice el salmista, o sea, si yo me voy a un abismo, Él enviará a sus ángeles para que no tropiece con piedra alguna. Confianza. Y acuérdense que bíblicamente la confianza va más allá de algo próximo. O sea, yo no confío en el Señor porque me gané la lotería. Yo no confío en el Señor porque me está resultando todo bien. No, yo confío en el Señor en todo momento, a pesar de, sobre todo porque la esperanza me indica, ¿sí? Que yo he de confiar en el Señor, incluso aunque el sol dejara de alumbrar, incluso aunque pase por problemas, por frustraciones, por traumas, por dificultades, yo confío en que el Señor me sacará adelante y me llevará a buen puerto. O sea, la confianza también se deposita en Dios de tal manera
que no hay nada que me pueda romper en esa relación con Dios. Que uno sabe que ninguna tribulación, así uno se sienta, fíjense lo que dice, así ven ejércitos en contra mía, yo confío en el Señor. Y eso significa fe, ¿sí? Caminar siempre, incluso el cristiano sabe que hasta lo más dramático de la existencia humana, que es la muerte, fue derrotada. Ni siquiera la muerte puede romper la confianza con Dios, porque la muerte para nosotros en la salvación significa vida eterna. Vida eterna. Por eso nosotros celebramos la Pascua y eso significa confiar, fiarse en Dios. Entonces, listo. La fe, en primera instancia, es Creer. creer. Segundo, Esperar. esperar en el Señor. Tercero, Fidelidad. fidelidad. Cuarto, confiar. Confianza. Y entramos en el quinto para cerrar con broche de oro. Vamos entonces a buscar el texto bíblico que está en Mateo 22:34. Digamos que esto lo abarca todo. Yo ya les decía que la fe se podría comprender, como lo enseña la iglesia, como una respuesta que significa creer, una respuesta que significa esperar, una respuesta que significa mantenernos fieles, una respuesta que significa confiar y una respuesta que tiene que ser lo que abarque la totalidad. Yo les decía que Santa Teresa de Ávila decía, amor con amor se paga. La comunicación no es de palabras, la comunicación es de la vida. Dios me entregó todo su amor donándose a sí mismo. Lo que me corresponde a mí es entregar toda mi vida a Él, amándolo a Él y amando a los demás como a mí mismo. En eso nos decía un texto de la Eucaristía del domingo pasado. Sí, en eso se resume la ley de los profetas, dice. Entonces, fíjense lo que nos dice el Señor Jesús en su palabra en Mateo 20:24. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. Y en segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Qué bello esto. Fíjense lo que dice Proverbio 3:3-4. Ya terminamos con este texto para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, es la fuente principal de nuestra relación con Dios. La fe, en última instancia, debe ser aquella respuesta amorosa de nuestro corazón a Dios. Eso en últimas es la fe, la respuesta amorosa de nuestro corazón a Dios. Que hay un amor que se comienza a volver tan firme, que yo le creo a ese amor, que yo espero en ese amor, que yo le soy fiel a ese amor, que yo confío en ese amor. Un amor que proviene de Dios, pero un amor que espera la respuesta de nuestro corazón. La pregunta con la que vamos terminando, ¿qué le respondes a Dios? ¿Qué le respondes a Dios? Bueno, entonces terminamos en este encuentro, por favor, ya para cerrar con la oración, para cerrar este bello mensaje de lo que significa la fe para nosotros. Entonces, fe primero es Creer. segundo, Esperar. tercero, Fidelidad. cuarto, Confianza. lo que cierra todo con broche de oro, El amor, amar a Dios sobre todas las cosas. de amor. A Dios sobre todas las cosas. Para Dios sobre Respuesta todo, de amor, eso, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo. con nuestro corazón y con nuestro ser. Bueno, este era el mensaje de esta noche. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los siga acompañando esta semana. Nos va a acompañar con la oración final, con solito. Para las personas que nos acompañan en la grabación, ojalá meditemos esto, lo saboreemos, lo escribamos en el cuaderno, lo busquemos en la Sagrada Escritura y lo guardemos en nuestro corazón. Como con letras de oro. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ya la oración final, mis hermanitos,
cerremos nuestros ojos, vamos a pedir un milagro, porque somos que de certeza lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y dentro de 8 días, les digo la segunda parte para poder conseguir el milagro que hoy hagamos la petición. Algo, para que después aquí compartan cómo Dios respondió, para practicar esa fe. No sé, que quieren algo grande, no pidan cosas naturales, sino sobrenaturales. Nos vamos a lanzar a pedir algo imposible. Muy bien, ya sé que el Señor está escuchándoles, cada uno está dejando esa súplica imposible. Gracias, Señor, porque sé que has escuchado estas peticiones. Ahora también te voy a pedir que oremos especialmente por el curso que empieza de hoy en 8 días. Bendito Dios, este es el curso pionero que está orando por los nuevos que van a llegar, para que en esta semana muchos se sientan tocados, pero muchísimos, a iniciar este curso. Gracias te damos por ellos, desde ya bendecimos, porque van a ser unos alumnos como esos discípulos de Jesús, fieles. Te damos gracias también por ellos. Ahora, hermanitos, démosle gracias a Dios por este día. Gracias, Señor, porque tú nos proteges, nos cubres dentro de ese manto de ángeles, y sentimos en este instante la presencia tuya en medio de nosotros, que nos está protegiendo de todo mal, de todo peligro. Y a ti, Virgencita linda, bajo el manto de gracia también queremos dejar a nuestra familia, nuestros bienes, nuestros sueños y todas nuestras pertenencias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanitos, que el Señor me los bendiga a todos, y hacer las tareas. Cuidar mucho. Bueno, un abracito para todos. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Digámosle a Jesús que confiamos en Él. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver y sin entender, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Levanta tu voz para cantarle a Jesús, confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío